El Colegio de Enfermería de Cádiz celebró el pasado 6 de marzo en el Salón Regio de la Diputación Provincial un acto de reconocimiento a las 4 mujeres que ostentaron el cargo de presidentas de las secciones de matronas y enfermeras en el periodo comprendido entre 1952 y 1977 y cuyos nombres hasta ahora habían permanecido en el olvido. Estas eran Aurora Pavón Muñoz, Isabel García de Polavieja, Pilar Barleta y María Luisa Ramos Parodi. Y es que gracias al trabajo realizado por el Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería del Colegio, se han podido rescatar los nombres de estas 4 mujeres. Para entender la importancia de este hecho, hay que explicar que antes de la unificación en un solo colegio, la profesión estaba dividida en 3 secciones: practicantes, matronas y enfermeras, siendo las 2 últimas presididas por mujeres. Por este motivo, la Junta de Gobierno del órgano provincial decidió la celebración del acto de reconocimiento celebrado el pasado 6 de marzo en la Diputación e incorporar sus retratos a la galería de presidentes existentes en la sede colegial. El acto contó con la presencia de la diputada de Igualdad, Juventud y Educación de la Diputación de Cádiz, Isabel María Moya Bermúdez, que fue la responsable de dar la bienvenida a los asistentes. Y pues bueno, es una gran satisfacción el darles la bienvenida a este Palacio Provincial, que se convierte hoy en un espacio clave para hacer visible un obligado reconocimiento. Empiezo, por tanto, felicitando al Colegio de Enfermería por contar desde el principio con Diputación para que acogiéramos este acto en el que se va a hacer pública la trayectoria de varias mujeres que, como las de muchas otras, ha sido silenciada y que a partir de ahora pues logra hacerse visible. Al mismo tiempo, también asistió el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera. Es un placer y un honor estar aquí en este entrañable, emotivo y creo que nunca mejor dicho, más justo acto. Y además, cuando se da la condición de que yo soy, por el momento, delegado de Salud, pero también de Igualdad y de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Y además porque dentro de un par de días se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, que ojalá nunca se tuviera que celebrar, porque los derechos de las mujeres no han estado reconocidos hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Y sobre todo también porque, sin duda, muchas de las homenajeadas y de las que estáis aquí hoy podrán decir y tener que decir mucho de personas que fueron pioneras en su profesión, defensoras y sobre todo en los momentos difíciles que ya habéis dicho y he hablado aquí. Por tanto, nada más que en principio felicitar a la Junta de Gobierno, Rafa, en tu nombre. Gracias. Por haber saldado esta deuda, yo creo que pendiente. En su conjunto, el acto consistió en una conferencia pronunciada por la enfermera y doctora por la Complutense de Madrid, Teresa Miralles, que llevó por título Reconocimiento a la labor profesional de la enfermera, y en una presentación a cargo de la enfermera, antropóloga y miembro del Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería Gaditana del Colegio Provincial, Mariana García González, quien realizó una semblanza de las 4 mujeres homenajeadas. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todas las autoridades, representantes de las diferentes instituciones de aquí de Cádiz, compañeros, amigas, amigos, y en especial a todos los familiares y allegados de nuestras enfermeras hoy homenajeadas. Me van a permitir que esta introducción la lea porque no quiero que se me olvide ni nada ni nadie. El motivo por el que hoy nos encontramos celebrando este acto tan especial no es más que la necesidad por parte de la organización colegial y de la profesión de conocer a las mujeres que realizaron labores presidenciales a lo largo de la historia de la enfermería gaditana. Conocerlas y reconocerlas, como presidentas que fueron, dándole el lugar que les corresponde. Mi implicación en este acontecimiento no solo ha sido investigadora o profesional, sino que se ha convertido en un trabajo personal muy especial para mí, principalmente por 3 razones. La primera, como mujer, es una satisfacción visibilizarlas y contribuir con mi trabajo a que abandonen el anonimato en el que se han mantenido hasta ahora como tantas en todas las áreas de la ciencia y la arte a lo largo de la historia. Encontramos rasgos comunes en ellas, en las 4, en su vida personal. Ninguna tuvo hijos,
y la única que se casó quedó viuda muy pronto. En realidad la sociedad aún no estaba preparada para entender que las mujeres con cargas familiares pudieran compatibilizar con su trayectoria profesional y, por supuesto, la corresponsabilidad era un concepto que no se conocía. Quiero resaltar que, a pesar de las dificultades del momento, sus personalidades generosas, disciplinadas, fuertes, valientes y comprometidas con su profesión le hace especiales y, por supuesto, muy dignas para que hoy estemos aquí en su nombre. Segunda razón, como enfermera. Es mi modo de agradecer a estas compañeras que contribuyeron a engrandecer la enfermería y hoy me encuentro en el deber de convertirme en portavoz de ella. Quiero resaltar que no solo se trata de mujeres que optaron a un cargo presidencial, han sido mucho más que eso. No siguieron las líneas que en su tiempo se marcaban para ellas. Asumieron cargos públicos de gestión o docencia. Mostraron una dedicación con espíritu generoso y solidario, pero no sumiso ni dependiente. Profesionalidad y compromiso con la organización colegial. Fueron tiempos difíciles en general para la sociedad española, en particular para las mujeres, y sin excepción para las que dedicaron su vida a ejercer la enfermería. Y tercero, como investigadora, ha supuesto para mí una gran recompensa encontrar y conocer a las familias de estas mujeres, aunque no ha sido fácil en algunos casos, pero sí ha sido una experiencia única la oportunidad de hablar y compartir sus recuerdos más entrañables. He de decir que las biografías que hoy se van a mostrar, aunque breves, porque el tiempo es limitado, lleva consigo una intensa labor de investigación, realizada por los miembros del Grupo de Investigación de la Historia de la Enfermería Gaditana a la que pertenezco. Estos son, para quien no los conozcan, el doctor Francisco Gliserio Condemora, profesor de la Escuela de Salud Infirmorum, y don Manuel Cano, enfermero militar y secretario de este colegio. Grupo que se ha constituido gracias al apoyo de la Junta de Gobierno de este colegio de enfermería, que ha aprobado unánimemente el reconocimiento como entidad de estudio de nuestra profesión en Cádiz, y por supuesto a su presidente Rafael Campos como impulsor de este proyecto. Nuestro punto de partida comienza a partir de la inscripción que vemos en el registro de asociaciones, que parte de 1900. Aquí este registro se encuentra en el archivo provincial y vemos cómo aparece el primer colegio provincial de practicantes. A partir de aquí se nos abren diferentes líneas de investigación, una de las cuales hoy os vamos a poder mostrar. Se trata del estudio prosopográfico, o sea, la exploración retrospectiva sobre la biografía. Y ahora también quiero explicarles que para quien no conozcan las instalaciones del Colegio de Enfermería de Cádiz, el Salón de Actos reúne en sus paredes una galería de las imágenes de los profesionales que a lo largo de la historia fueron presidentes desde el comienzo. Sin embargo, nuestra investigación nos ha permitido encontrar alguna ausencia. En concreto, se trata de las presidentas que pertenecieron a la sección de enfermeras y matronas, que junto con las de practicantes formaron el Colegio de Auxiliares Sanitarios. Esta unificación se estableció desde 1944, aunque tardó en ponerse en marcha. La realidad es que en Cádiz, desde 1952, constatamos una sección de matronas y desde 1955 una sección de enfermeras, ambas con juntas directivas independientes, lo cual nos lleva a comprobar la existencia de una presidenta matrona y 3 presidentas enfermeras. Esto fue así hasta 1977, en que se hace efectiva la unificación colegial de las distintas secciones. Por razones de sexo, se alega en la justificación de las disposiciones legales, quedando establecido un único colegio para todos los ATS, y matrona como especialidad. Las fuentes primarias quiero también dejarlas marcadas porque son importantes y quiero además aprovechar para agradecer a las colaboraciones. Son en primer lugar el archivo del Colegio de Enfermería de Cádiz, donde se encuentran todas las actas, expedientes y documentos colegiales desde 1930, y donde el compañero Manuel Cano ha realizado una labor encomiable digitalizando para su conservación gran parte de este material. En segundo lugar, el archivo de la UCA, a las que quiero agradecer a su personal
Clemencia, Rosario y María José por su colaboración en la búsqueda de los documentos. Archivo de Salud Infirmorum de Cádiz, agradezco a su directora, doña Concesión Mejía, y de Madrid, a doña Elena Chamorro. Y, por supuesto, a los familiares de las presidentas, algunos aquí presentes, su relato y documentación gráfica y, por supuesto, al testimonio de una de nuestras protagonistas. Dicho esto, paso a la exposición de la biografía. Comenzamos por orden cronológico, por nuestra primera presidenta, Aurora Pavón. Eso es, Aurora Pavón. Ella fue la primera y la última presidenta de la sesión de Matrona. Fueron 25 años ejerciendo su presidencia. Comenzó a partir de la creación, diríamos, de esa sesión de enfermeras y bueno, aunque aparecen algunas juntas de matronas en algunas guías, pero realmente lo único que nos consta como parte de esas sesiones de las que hablaba de los colegios auxiliares sanitarios, solamente fue ella. En cuanto a su vida privada, nació un día de Navidad, en el 1897. Su vida nunca fue fácil. Eran 8 hermanos que fueron criados aprendiendo lo más importante de la vida: obediencia, respeto y ayuda a las personas que más lo necesitaban. Me permitió copiar literalmente las palabras de Ángeles Zampalo, familiar suya, sobrina nieta, a la que agradezco de verdad su colaboración. Y bueno, como vemos, fue una joven de su tiempo, pero quizá algo adelantada. Aquí podemos comprobar cómo compatibilizó en los 2 cursos, 25 al 27, tanto los estudios de practicante como los de matrona, en los que señalamos cómo las calificaciones de matrona fueron de sobresaliente. Su compromiso colegial desde el principio. Vemos sus carnés de practicante y matrona simultáneamente, con lo cual era consciente de la importancia que tenía pertenecer y estar dentro de la colegiación. Fue valiente y adelantada para su época y su primer trabajo en aquel tiempo, imaginaros, fue embarcar como practicante. Suponemos que fue en el barco Cabo Palos, y ahí fue donde conoció a Ángel Irazola Sagastazoloa, que también trabajaba como practicante. Se conocieron, formalizaron un noviazgo, como entonces. A partir de ahí ella desembarca y él continúa navegando. Y bueno, muy pronto ella queda aquí y contrae matrimonio, y quedándose ella aquí en Cádiz. También en ese mismo año entra a trabajar como funcionaria del Instituto Nacional de Previsión y continúan una corta vida de matrimonio, porque él durante 6 meses estaba navegando y volvía muy poco. A partir de aquí nos surge la guerra civil y ya él desaparece. Ella queda aquí en Cádiz, trabaja en beneficencia a las mujeres, con las mujeres más desfavorecidas, y cuando termina la guerra él aparece, intentan hacer una vida en común, él era vasco y quieren irse hacia allí. Aquí la vemos en actitud, como os digo, adelantada para su época, practicando el tiro. Y bueno, el primer y más importante varapalo de su vida es que él, a consecuencia de las circunstancias en las que había estado, contrae una tuberculosis y muere. Con lo cual ella vuelve aquí, continúa con su trabajo de beneficencia y nos sigue diciendo Ángeles, amó a su profesión tanto como a su marido. Yo creo que lo demostró a lo largo de la vida. De este modo, ella mantiene su compromiso colegial y ya a partir del 1952, como presidenta, continúa compatibilizando su presidencia con su trabajo con las mujeres.
aquí tenemos constancia del primer acta y de cómo ella ha tomado posesión. Lo que ocurre es que, tal y como comienza esta sesión de enfermera, prácticamente a los pocos años, matrona pasa a ser una especialidad, con lo cual ya los que terminaban como matronas no se inscribían en el colegio. ¿Qué pasa? Que iba cada vez menos el número de colegiadas. La precariedad les llevó a compartir en primer lugar el local con la sesión de enfermera. Posteriormente incluso hay constancia de que tuvo que pedir cuotas extraordinarias, pero aún así lo mantuvo hasta el 1977. Es decir, hasta los 80 años fue presidenta. Es más, le llegó la jubilación forzosa con 70 años. Su familia para ella fue su refugio y su mayor aliciente. Ellos mismos la definen como eso, como la tía universal. Querida por todos, por la familia y no familia, vecinos. Incluso todavía hay quien vive que ella trajo al mundo. Incluso la llamaban la mujer de hierro, porque sabían todo lo que había sido capaz de superar. Aquí tenemos muestra de ello en su cumpleaños con 80 años, de convicciones religiosas, familiares y, como podemos ver, una mujer, yo creo, ejemplar, valiente y constante. Nos dejó en 1985. Y bueno, seguimos con nuestra siguiente presidenta, Isabel García de Polavieja. En realidad creo que era Isabel María García de Polavieja. Ella fue poco tiempo, pero fue también la primera presidenta de la sesión de enfermera. Su vida ha sido más dificultosa quizá que ninguna reconstruirla. Fue una mujer discreta, pero sin embargo yo la definiría como pionera, porque allá donde fue iba comenzándolo todo. Después imagino que dejaba la tarea para lo siguiente. Lo que conocemos de su infancia, bueno, pues fue hija de Antonio García de Polavieja, militar de caballería, coronel. Su madre, María Luisa Derqui, natural de San Fernando. Eran 8 hermanos, lo normal de aquella época, 4 niñas y 4 niños. Entre ellos, posteriormente, ella era, nieta, hija y hermana de militares, familia de convicciones religiosas, patrióticas. Aquí vemos General Sanjurjo, su padre es el que está ahí detrás, y las diferentes situaciones de su familia. Pasó parte de su juventud en Larache, así fue. A partir de ahí conocemos que su primer, no sé si decir trabajo, porque ya directamente fue cargo, era como secretaria del patronato del Niño Jesús. Esto lo conocemos por algunas cartas que hemos podido encontrar de ella. Este patronato tenía a su cargo un colegio preventorio del niño, que se llamaba del Niño Jesús de Remedio, en la zona de Fuencarral. Consistía en tener en régimen de internado a niños, hijos de enfermos con lepra que estaban internados. Entonces, con el fin de que esos niños no fueran estigmatizados ni tampoco tuvieran que estar con los padres por riesgo de contagio, pues tenía ese cometido, que además tuvo después muchísimo renombre y mucha consideración incluso por parte de organizaciones internacionales por los rendimientos que dio. De aquí, como secretaria que estaba, lo deducimos por esta carta que le escribe a María de Madariaga, fundadora de Salud Infirmorum. En ella, en 7 de junio de 1953, ella le dice, lo he transcrito porque es complicado: querida María, acabo de quemar mis naves. Vengo de presentar la renuncia a la Secretaría del Patronato del Niño del Remedio para hijos de leprosos. No ha sido tarea fácil porque Carmen Cabestany, habéis visto antes que fue presidenta delegada, no se resignaba tan fácilmente a ver todos sus planes por tierra. Pero ha estado muy comprensiva, así que ahora estoy en vuestras manos y sea lo que Dios quiera. Ella se movía en un mundo de familias de bien, con capacidad económica, con prestigio, como vemos,
y ella perteneció a Acción Católica, lo cual le dio posibilidad a moverse en este mundo. Pero en las cartas que encontramos precisamente en Salud Infirmorum se demuestra la confianza que María de Madariaga puso en ella para poner en marcha la Escuela de Salud Infirmorum aquí en Cádiz. De hecho, esta que le escribe María le dice para tu naciente escuela. Ella fue rectora cuando se creó en el 53 hasta el 55, mientras que era presidenta en este caso, creo que amiga, porque después continúa incluso en el colegio, Carmen Varela, hermana del general Varela. Aquí se recoge en esta foto una imagen de ella en la revista Firme, una revista de salud, donde en los comienzos de esa escuela, ella se ve pues dándole instrucciones a la alumna. Y en la carta también podemos ver cómo María de Madariaga lo tenía todo diseñado para mantener su línea e implantarla aquí en Cádiz. En cuestión de textos, programas, se empezaba a configurar, diríamos, los estudios de ATS posteriormente. Y eso termina en el 55, deja Salud Infirmorum y ella asume la presidencia, la primera presidenta de la sesión de enfermeras del Colegio de Auxiliares Sanitarios. Como vemos, aquí está, diríamos, designada por el ilustre señor jefe provincial de Sanidad, y en esa junta vemos que Carmen Varela continúa a su lado como secretaria, y también vemos más abajo como vocal a Pilar Barleta, que más adelante seguiremos. Como os digo, pionera a la hora de su primer presidencia dentro de esta sesión enfermera en el 1955. Sin embargo, 2 años más tarde presenta la dimisión en 1957, y lo único que podemos saber de sus motivos, como pone aquí, es que presenta la dimisión de su cargo por haber sido destinada a Madrid, pero hasta ahora no sabemos más nada, pero bueno, seguiremos en ello. Lo que sí, no hace mucho nos pudieron, diríamos, determinar, es que tenía realmente mucha inquietud, diríamos, por la religión, ¿no? Era de fuertes convicciones religiosas, ¿no? Y incluso llegó a ingresar en la congregación del Corazón de María, que esta congregación tenía sede en Plaza de Minas y en Chiclana, en Las Mocarizas, ¿no? Y bueno, y el final de sus días, ya os digo, como el principio fue discreto, y bueno, y lo que sí nos consta es que en todo momento estuvo al servicio de los demás. Murió en Valencia y suponemos que fue en una residencia de la misma congregación a la que perteneció. Y vamos a nuestra tercera presidenta. Nuestra tercera presidenta, Pilar Barleta de la Quintana, quizás fuera la primera que conocí yo cuando empezamos la biografía. Fue la segunda presidenta de enfermera, pero fue la que más tiempo estuvo. Fueron 20 años como presidenta del colegio. Y en ella, en este recorrido de presidenta, pues fue dejando sus notas de su personalidad, que ahora veremos un poco por encima, porque tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Hija y hermana de militares, fueron 3 hermanos, o sea, 3 varones, tenía 6 hermanos, 3 varones y 3 hembras. Quiero leer, su padre Ismael murió siendo teniente coronel de artillería en Segovia, donde fue profesor de Academia de Artillería. Quedó huérfana siendo niña, tenía una admiración muy grande por su padre. Sus 3 hermanos varones fueron también militares, como les decía. Pilar fue una persona de una sensibilidad especial y adoraba a toda su familia. Creo que fue una familia modelo en todos los sentidos. También recojo palabras textuales
de Pilar Alsina, a la que vuelvo a agradecerle toda la ayuda que nos ha aportado. También quiero decirles que incluso ha ido algo más allá, porque ella incluso ha escrito una novela en la que de alguna manera retrata lo que era Pilar Barleta, su hermana y su entorno familiar en un contexto y en una historia magnífica, amena y extraordinaria. De cualquier manera, ella, Pilar Barleta, asumió un rol masculino, por esto que vivió toda su vida con sus 3 hermanas solteras, y ella era la única que trabajaba y que, bueno, más o menos asumía ese papel, ¿no? Asumir el rol masculino, que entonces era fuera de lo normal, no quería decir que ella abandonara su feminidad. Desde pequeña la reconocemos por la del collar, o sea que ella siempre fue una mujer coqueta, femenina y sobre todo de mucho agrado, ¿no?, en el trato. Su currículum merece la pena porque para ser el tiempo que era y en la época dura que llevó, tenía el título de Sanidad Militar, de Damas Enfermeras de la Cruz Roja, título universitario de enfermera posteriormente, y como historia profesional podemos decir que fue voluntaria en los hospitales de guerra durante la Guerra Civil, enfermera voluntaria en el dispensario, enfermera visitadora, hasta que aprobó la oposición para el Instituto Nacional de Previsión. Allí fue donde estuvo hasta que terminó. Pero hay algunos aspectos de su vida personal que merece la pena destacar. Su generosidad no solo la transmitía a través de su trabajo y de la enfermería, ¿no? Incluso de su compromiso sino que además tenemos testimonios de las cartas que recibía, porque fue madrina de guerra de varios soldados, a los que nunca conoció. Simplemente su finalidad era, pues, ayudarlos. Y quizás en parte porque tuviera un poco durante la guerra el corazón dividido, porque de sus 3 hermanos militares, 2 estaban en un bando y 1 en otro, con lo cual las 4 hermanas tenían, la guerra fue todavía más dolorosa para ellas, ¿no? De esta manera nos lo refleja incluso en las actas que encontramos de ella a lo largo de su recorrido en el colegio. Fue nombrada como presidenta en el 57, como os decía, aquí tenemos el acta, nombrada además por el Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios, y aquí, pues, en estas actas que recojo, que, bueno, aunque no sea muy legible, pero en una le piden la Junta ayuda económica para una compañera que está mal de dinero, en otra para ayuda de la gestión de un problema que tiene, en otra porque está en circunstancias complicadas. Quiero decir que llama la atención tantas actas en donde ella se hace portavoz de las desgracias de las compañeras. Le daba sentido, desde luego, a esa organización colegial, y su compañerismo, desde luego, quedaba evidente, y su generosidad. Así, hasta que ya con 68 años le presenta presenta su dimisión, y además le escribe una carta manteniéndole el apoyo a Teresa Loring, que entonces era la presidenta del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios. Aún así, llegó con 80 años a recibir su título de colegiado de honor, ya del Colegio de Diplomados Universitarios, como hemos tenido tanta variedad de nomenclatura. Y bueno, llegamos a María Luisa Parodi, Marucci. Marucci fue la última y estuvo poco tiempo de presidenta, pero su papel no deja por eso de tener importancia. Fueron tiempos difíciles porque la sesión de enfermeras ya estaba terminando. Ella era consciente, como presidenta, de que aquello se acababa y de que allí aquello de alguna manera estaba cambiando y no a lo que ella le hubiera gustado. Y quiero hacer un recorrido de su vida
porque ella me lo ha permitido y ella sí me lo ha manifestado. Ella nació en Río Tinto y nació en plena guerra civil. Fue una niña que estaba rodeada además de la profesión, su padre médico, su madre enfermera, sus hermanos practicantes, primos practicantes, enfermeras, o sea que ella lo tenía casi claro. Con 17 años hizo enfermera y además los 2 cursos los hizo en el mismo año y además ahí la vemos con sobresaliente, sí o sí. Y a los 20 su servicio social, ahí no quedaba nada, ahí estaba Maruche y lo llevaba todo para adelante. Y además, como su madre le decía, con espíritu minero. Precisamente Pilar Barleta, cuando terminó, fue la que le dijo, ¿tú quieres trabajar? Pues vente para Samacola, porque ella estaba ahí en el Instituto Nacional de Previsión en Samacola. Y ella le pidió un mes de vacaciones anterior y se fue a trabajar y empezó el laboratorio. Tanto fue así que incluso más tarde hizo la especialidad de análisis clínico. 40 años ha estado ella en el Club Samacola, con lo cual ha pasado por muchos servicios, después fue a quirófano, después fue su jefa, y sus 10 últimos años fue de supervisora en digestivo. Ella misma, lo que digo, no me lo invento, se ha ido para adelante. Ella misma me lo dice, vamos, que su carácter era recto, disciplinado, estaba orgullosa de la forma en la que ella imponía a la puntualidad, la limpieza, estaba en todo, y además con cierta rigurosidad. Pero bien es verdad que cuando había que defender a las enfermeras, sobre todo de otras clases, de la clase médica, ella era la primera que la defendía. Y ella era la que decía, mis enfermeras son mías, y lo que haya que decirle se lo digo yo. De eso presume ella y de lo que creo que son aprendizajes, ¿no? que nos dejan a nosotros. Muy querida por todos, aquí la vemos, y no solamente por las enfermeras o por los médicos a los que ella sabía llevarlos bien, sino que a lo mejor si era la hora del café, ella la encontrabas tomando café con los celadores. Asume la presidencia, como os digo, en el año 77 y es la primera y única presidenta que es nombrada por votación, porque las anteriores venían todas ya desde el Consejo Nacional. En ella, claro, sale presidenta porque tiene el mayor número de votos y ya ella sabía que aquello quedaba poco tiempo. De hecho, de vez en cuando mostraba su genio con los de Madrid y con los que hacía falta, porque ese mismo año se hizo la unificación y, bueno, de alguna manera quedó el predominio de la parte masculina de la sesión de practicantes, que fueron las que un poco mantuvieron el liderazgo en la organización colegial. Fue homenajeada en su jubilación, con 60 años, dijo, ya está bien, estoy muchos años trabajando. Le hicieron un homenaje que queda reflejo en el diario de Cádiz, con su gran compañero y amigo Leopoldo. Y bueno, aunque aquí pone que presidió en el 75, pero bueno, sabemos que los diarios de vez en cuando también se equivocan. Y ahora dedica su tiempo, porque su espíritu inquieto, al óleo, a trabajar en madera y a lo que el tiempo y las ganas le permiten. Y ahora, no quiero que te me emociones, ahora quiero nombrar a alguien que sin ser presidenta, pero tiene un lugar especial también entre nosotros. Esta mujer en algunas ocasiones firmó como presidenta cuando hacía falta firmar. Y lo que quiero resaltar de ella es que no solo en aquel momento estaba dispuesta a sustituir o a colaborar, sino que hasta hoy sigue estando presente siempre que se la llama y siempre que hace falta, ahí está María Navarro. Queremos seguir trabajando en ello porque creo que merece la pena. Han sido ejemplos para todos, como personas, por los tiempos en que vivieron y como profesionales.
Y lo único que me queda decir es muchas gracias, presidenta. A continuación se procedió al descubrimiento de los retratos de las 4 presidentas por parte de las autoridades y familiares y a la entrega de las 2 esculturas de San Juan de Dios, símbolo corporativo del colegio, a María Luisa Ramos Parodi, la única presidenta reconocida en vida, y a María Navarro, una enfermera que a sus más de 90 años también fue homenajeada por su excelente trabajo en las juntas de gobierno de aquella etapa. El presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, recordó que enfermería ha sido y es una profesión principalmente de mujeres, cuyo conocimiento, trabajo y esfuerzo, cuidando, dirigiendo o gestionando, se ha devaluado desde un pensamiento simplista, androgénico y sexista, que restaba y resta a sus logros cualquier reconocimiento. Decía que todo el mundo conoce al genio con bigote llamado Einstein, que revolucionó la física y que se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, pero casi nadie sabe que su primera mujer, Mileva Maric, fue una brillante matemática que le procuró las bases sobre las que se sustentan sus teorías. Maric fue la única mujer de su promoción que cursaba matemáticas y físicas en el Instituto Politécnico de Zúrich, donde conoció a Einstein y se casaron 7 años después, en un matrimonio que duró hasta que su química sentimental y sobre todo la profesional se rompió. Einstein no era muy bueno en matemáticas. Ella le daba clases y lo ayudaba con sus investigaciones. Sin ella habría sido imposible que él hubiera llegado donde llegó. No sé cuántos de los aquí presentes habían oído hablar antes de ahora de Mileva Maric. Esther Lederberg fue una microbióloga estadounidense pionera en genética bacteriana que inventó, junto a su marido Joshua, un método clave para entender la resistencia antibiótica y que se utiliza hoy en día en todos los laboratorios de microbiología, el método de sembrado por réplica en placas, que sirve para transferir colonias de bacterias y que seguramente todos ustedes conocen. Sus grandes aportaciones a la microbiología y la genética bien merecían un reconocimiento que nunca llegó. No se grabó su nombre en la medalla del Nobel de Fisiología o de Medicina. Sí, en cambio, el de su marido y el de sus colaboradores, George Bade y Edward Tatum. Siguiendo con ejemplos de mujeres que fueron víctimas de la injusticia histórica, el de Hedy Lamarr es uno de los más fascinantes que nos podemos encontrar a mediados ya del siglo XX. La que en sus tiempos fue considerada la mujer más hermosa de Europa, compaginó 2 facetas que a cualquiera le parecerían incompatibles. Fue actriz e ingeniera. Y cómo no, es más sencillo recordarla por su paso por la gran pantalla, porque además fue la primera mujer que salía desnuda en una película. Poco tengo que decir sobre lo que supuso en esa época exponer de tal manera la naturaleza y sexualidad femenina. Pues quiero que sepan que ella, Hedy Lamarr, patentó un sistema de comunicación de espectro ensanchado, creando un código irrompible para los submarinos en la Segunda Guerra Mundial, que es parte de la base de la tecnología inalámbrica como Bluetooth y Wi-Fi, y que ahora todos usamos. Y fue hasta 2 años antes de que Lamarr muriese, en el 2000, con 86 años, cuando la Electronic Frontier Foundation le dio un premio por su contribución a las comunicaciones inalámbricas. Desde entonces, cada 9 de noviembre en el mundo se celebra el Día del Inventor en su honor. Igual de sorprendente e injusto es el caso de la china Chen Xiongbu, una física experta en radioactividad que contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Su exclusión del Nobel de Física es incomprensible. Los físicos Sun Dao Li y Shen Yang le pidieron ayuda para refutar la ley de conservación de la paridad de las partículas y los experimentos de ella consiguieron demostrarlo, pero solo a ellos 2 le dieron el premio. La apodada como la primera dama de la física se hacía una triste reflexión. Me pregunto, decía, si los diminutos átomos y núcleos, o los símbolos matemáticos o las moléculas de ADN tienen alguna preferencia por el trato masculino o femenino. Mujeres todas de distintas épocas y de distintas áreas del conocimiento, pero todas con un denominador común. Fueron víctimas de eso, de ser mujer, porque en aquella época ser mujer no se elegía, pero serlo
te condenaba a la más absoluta irrelevancia histórica. Provoca indignación ver la gran cantidad de mujeres auténticas pioneras que fueron devaluadas por los hombres de su familia o por sus colegas masculinos y que fueron tachadas y borradas de la historia sin justificación alguna. Enfermería ha sido y es una profesión principalmente de mujeres, cuyo trabajo, cuyo conocimiento, trabajo y esfuerzo cuidando, dirigiendo o gestionando se ha devaluado desde un pensamiento simplista, androgénico y sexista que restaba y resta a su logro cualquier reconocimiento. Las sociedades, incluso en la actualidad, asignan un estereotipo femenino y otro masculino a la mujer o al hombre, y por tanto se espera que tanto una como el otro acaten los roles que les han sido asignados. Rubio Pilarte sostiene que en la construcción de los estereotipos que hay acerca de la profesión enfermera han influido el sexo femenino y su propia historia. Y yo añado, también y mucho han influido la insensibilidad y la ingratitud de la sociedad en general y de los propios profesionales de la salud, incluidas las enfermeras, que nunca hemos sabido poner suficientemente en valor las aportaciones de nuestra profesión a la sociedad. Poderosa y necesaria es la profesión del cuidado enfermero para no haber sucumbido en el transcurrir de su historia. Y llegado a este punto, afirmo que podemos suspirar aliviado conociendo el espacio social, profesional y laboral conquistado hasta ahora por todas las enfermeras que nos antecedieron. A un organismo fuerte lo que no lo mata lo engorda, aunque cuánto me duelen mis heridas. Hace ya algún tiempo, en nuestro Colegio de Enfermería de Cádiz se decidió distinguir, como os he dicho antes, y homenajear a aquellos profesionales que presidieron la organización, pero y tal como les decía también, quizás por la confusión de nuestra propia historia se obviaron las sesiones de enfermeras y matronas. Hoy, gracias al excelente y exhaustivo trabajo de nuestro grupo de investigación de la historia de la enfermería gaditana, sobre el estudio de un sinfín de actas, de expedientes y de archivos, hemos podido conocer la labor que como presidente estas mujeres realizaron. Sinceramente, desconozco si los átomos, los símbolos matemáticos, las moléculas de ADN o el conocimiento enfermero tienen esa preferencia por el trato masculino o femenino. Lo que sí sé es que la historia de la enfermería gaditana tiene una deuda con estas 4 mujeres y ahora nosotros tenemos la obligación y la enorme suerte y satisfacción de haberla podido saldar. Lo que hacemos con ello no es solo el justo reconocimiento de los nombres de 4 compañeras, sino poner en valor y agradecer el esfuerzo realizado por las personas que en una etapa difícil y complicada trabajaron por esta hermosa profesión y su reconocimiento en la sociedad. 4 mujeres extraordinarias cuyos nombres a partir de hoy pasarán a formar parte de pleno derecho de nuestra historia, porque lo que hoy somos, lo que seremos mañana, no hubiera sido posible sin su presencia al frente de un colectivo que tuvo que luchar duro, quizás demasiado. A partir de hoy, sus retratos, sus nombres y nuestro agradecimiento infinito quedarán en la galería de presidentes y presidentas de nuestro colegio y en nuestra historia. Muchísimas gracias. El Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería, responsable de este estudio, está integrado por la enfermera y antropóloga Mariana García González, el secretario del Colegio de Enfermería de Cádiz, Manuel Cano Leal, y el doctor en Historia y profesor titular del Centro de Estudios Universitarios Salus Infirmorum, Francisco Glicerio Conde Mora. Una jornada en la que se realizó un justo reconocimiento a 4 mujeres que representaron las distintas secciones de una profesión en un contexto social e histórico difícil y cuyos retratos están ya presentes, como no podía ser de otra forma, en la galería de presidentes del excelentísimo Colegio de Enfermería de Cádiz.